3, 2, 1, no sé. ¿Ya? Hola amigos de YouTube. Sí está grabando, ¿verdad? El día de hoy voy a hablar sobre espacios métricos, que es un tema que se vive ahorita en cálculo 3 y se va a vivir en análisis matemático. En análisis matemático es más bien como una generalización de lo que estamos viendo ahorita. Entonces, lo primero que te enseñan cuando uno entra a análisis matemático son las distancias. Primero que nada te preguntas, ¿qué es una distancia? Y cuando uno llega a la carrera, van y te enseñan una recta real, ¿no? Y te dicen, mira, aquí está el 0 y aquí están los reales. Entonces, cuando estás en cálculo 1, te dicen, mira, toma la distancia de estos dos puntos, por ejemplo, y te definen el valor absoluto. O sea, primero te definen el valor absoluto y con eso te definen la distancia. Entonces, con el valor absoluto te dan un punto A y un punto B dentro de tu recta. Entonces, los metes dentro de un valor absoluto y haces una resta. El valor absoluto lo que hace es, toma dos casos. El caso cuando A es mayor a B y cuando B es mayor a, mayor a. Entonces, cuando A es mayor a B, consideran que el valor absoluto toma el valor de A menos B. Y cuando B es mayor a A, se considera B menos A. ¿Sí? Entonces, el valor absoluto se utiliza, te lo enseñan en R, en los reales. Pero cuando entras a análisis, pues empieza, en vez de ser R, es un conjunto X, lo llaman. Unos ejemplos podrían ser naturales, enteros, racionales. Entonces, bueno, si lo ven no se preocupen tanto, nada más es la distancia usual. Pero después de esto podemos definir otras. ¿Ya está grabado otra vez? Ah, bueno. Entonces, ¿a qué prosiguen? Cuando uno está en el plano cartesiano y te dan un punto, bueno, y consideras dos puntos dentro de la recta real y haces una línea que atraviesa ambos puntos, o sea, esta diagonal, me refiero, el punto A y el punto B, uno pensaría, bueno, ¿cómo uno puede calcular la distancia de A a B? Pues ahí es cuando llega, ¿quién fue? Ponle pausa, estoy pensando, ya está grabando. Pitágoras. Sí, ok, entonces con Pitágoras, uno como que lo ve y lo aplica aquí otra vez, es como esta distancia, o sea, la hipotenusa va a ser igual a, o sea, C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada, ¿no? Y pues uno simplemente aplica raíz cuadrada en ambos lados y se despeja esta cosa. Entonces uno dice, bueno, esta hipotenusa C es igual a este valor, pero sí es a cuadrada más a cuadrada, ¿verdad? Ok, ok, ya. ¿Sí? Ok, pero eso está muy bonito y todo. Uno, si se lo enseña a un niño, podría decirle, oye, calcúlame la distancia de A a B. Ah, bueno, aparte de esto, después que te defines esta distancia, simplemente a veces hacen traslados y la distancia se va a preservar. Pero, bueno, volvamos a lo que quería decir. Si le preguntas a un niño, oye, ¿cómo defines, cómo consigues la distancia del punto A al punto B? Chance se le ocurre, pues, imaginemos la distancia, esta distancia, un punto que sea como el AB aquí. Y bueno, simplemente vamos a notar que si partimos a la mitad y bajamos y tocamos otra vez esta recta y volvemos a movernos hacia la derecha, pues la suma de este cacho, o sea, la mitad de A más la mitad de A es A. Y ya, ok. Entonces, el niño podría pensar, bueno, pues notamos que siempre se preserva esta distancia cuando bajamos a la mitad de A. Entonces, seguimos bajando y cada que bajemos, nos regresamos hasta la otra mitad, tocamos pared, bajamos, vamos, tocamos pared y así hasta
hasta que lleguemos y todos estos mini escaloncitos estén pegados a la diagonal. Entonces uno con certeza dice, bueno, toda esta distancia mide 2. Bueno, si, si B es igual a 1 y A es igual a 1, la distancia de A a B es 1, ¿no? Y la distancia, o sea, en el eje X esta distancia es 1 y en el eje Y esta distancia es 1. Entonces, la distancia de A a B es igual a 2, ¿no? Y es como, oye, esto está medio raro, aquí me dicen que la distancia es raíz de 2 y aquí me dicen que la distancia es 2. ¿Qué pasó aquí? Ah, bueno, es que el niño desarrolló una nueva métrica. Cuando hablamos con terminología, la primera métrica que uno define, con la que uno trabaja usualmente, que es la de Pitágoras, o sea, creo que es euclidiana, se utiliza aquí cuando estamos en análisis, es D2, ajá, de 2 puntos es igual, o sea, digamos, X y Y, con X y Y en R. Pidos. Sí, ¿ya está grabando? Ok, entonces, cuando estamos en la distancia euclidiana, uno simplemente, lo mismo que hicimos con esta distancia, que es poner que la hipotenusa es igual a A cuadrada más B cuadrada. Bueno, entonces imaginemos que desplazamos la A y la B, entonces ya van a ser como puntos en el espacio. Entonces nada más te consideras la distancia que hay en cada una de sus entradas. O sea, digamos, vamos a hacerla primero en R2, que es como para no escribir en RN y todo ese tipo de cosas. Entonces la primera entrada de X, digamos que es X1, y la primera entrada de Y, digamos que es X2, digo, Y2, la primera entrada de Y es Y1. Bueno, entonces consideras esa distancia, que va a ser la distancia entre las primeras entradas y luego la distancia entre las segundas entradas, y estas al cuadrado, como en A y B. Entonces así defines como la distancia usual que utilizamos en todos lados. También está la distancia así normal, que es la distancia en Rn, que es la de valor absoluto, bueno, XY. Y también podemos definir una distancia que es la que hizo el niño, que es la distancia 1 de X, Y, que va a ser igual a la suma de cada uno de estas distancias en R. O sea, va a ser X1 menos Y1 más X2 menos Y2. Dios, está medio raro. Entonces va a ser la suma de valores absolutos, y simplemente va a ser como si te doy 2 puntos, en vez de que tú hagas una diagonal entre ellos, lo que tú vas a hacer es que cuando te doy 2 puntos te vas a desplazar como en líneas rectas. Después se puede notar cuando uno haga bolas dentro de estos espacios. Entonces también podemos definir otro tipo de distancias que ahorita últimamente se vieron en cálculo 3, 4 que digan, que son distancias en sucesiones. Entonces, primero chequemos. Ay, pidos, ponle pausa, Cámara y tripié. Yo sé fotografía, lo juro. ¿Qué? Nada. Siento que estás apuntando así como muy así. Yo juro que sé de fotografía, no se La me da ve tan mal, bonito. no se me da tan mal. Bonita foto. Este es un blooper. Ay, no. Porque ahí no. No sé qué haber grabado cuando lo cheque. O sea, lo que quieres que grabemos más, lo que no quieres que grabemos. Podemos observar aquí el proceso creativo del youtuber Rashini777. Está analizando, está haciendo sus cuentas en la mente
Mm, ¿Qué estará pensando este enigmático ser? Entonces ahora voy a dar un ejemplo de otro conjunto que no es tan habitual que lo vean las personas, es lambda infinito. No se espanten, es un nombre, simplemente es el conjunto de las sucesiones acotadas. Entonces, ¿a qué me refiero con sucesiones? Primero que nada, las sucesiones son funciones que toman valores en los naturales y los mandan a los reales. Entonces, si tomamos dos elementos de esta bolsita de conjuntos de sucesiones acotadas, o sea, si te doy dos sucesiones acotadas, y también acotadas me refiero a que existe un número real tal que las evaluaciones para toda K dentro de esta sucesión va a estar siempre menor a esa constante K que yo constante C que yo te di. Entonces, bueno, imaginemos que tomamos un elemento de esta bolsita de conjuntos de soluciones acotadas, o sea, te doy una X, te voy a dar dos, tomas una XK que está en lambda infinito, y también tomamos una YK. Entonces, como son, imaginemos como su gráfica, o sea, tomamos un número natural y lo mandamos a algún lado. Digamos que estas son las de negro son las XK, entonces van a estar evaluadas por ahí, van a estar acotadas, es importante, o sea, siempre va a haber como una C que va a pedir que se aleje mucho. Y luego vamos a tomar un color rojo. Pidos, ponle pausa. Dijiste que rojo. Es que no encontré el rojo. Voy a darle con verde. Imaginemos otra sucesión Y. Dios mío, se turbea todo el pizarrón. El pizarrón, la hoja. Y también la evaluamos aquí con los naturales y va a tener ciertas evaluaciones. Bueno, está medio fea de esta, pero imaginemos que a cada uno le puedes corresponder una evaluación de X, así como en estos cachitos antes de que se pusiera a ser feo. Entonces, después de esto checamos la distancia entre una evaluación y la otra. Entonces lo vamos a meter como en un conjunto de distancias. Digamos que esta es la distancia, o sea, vamos a tomar la distancia como en valores absolutos, como en los reales, de la distancia de XK menos YK, o sea que sería el valor absoluto de esta resta. Lo mismo aquí, y lo mismo aquí, y lo mismo aquí, y vamos a meterlos todos en un conjunto grandote. Entonces de este conjunto vamos a sacar el supremo de este conjunto, y ese va a ser la distancia infinito, como el supremo de las distancias de entre dos puntos. Es lo más que se pueden alejar. Lo más que se pueden alejar estos dos puntos. Por ejemplo, aquí podríamos hacer una cosa de este estilo. Y como están acotadas, pues siempre va a haber un supremo porque están acotadas, ¿no? Entonces, así uno puede definir la distancia infinito. Bueno, con negro, ¿verdad? ¿Dónde está el negro? Aquí está el negro. ¿Estás hablando todo eso? La distancia infinito la distancia infinito de dos sucesiones, o sea, X y Y, va a ser igual al supremo. Dios, está medio raro escribir así de lado. De las XK menos YK con K mayor o igual a 1, o sea, el número de la evaluación, pues. Y bueno, este número va a estar en los reales. ¿Sí? Entonces, así uno puede definir la distancia infinito. Pero también existen otro tipo de conjuntos aparte del lambda infinito. Uno puede pensar en lambda 1. ¿Quién es lambda 1? Lambda 1 es el conjunto. Bueno, aquí está el cuaderno, entonces, bueno, el libro. Es el conjunto de las soluciones XK de números reales, tales que la serie, bueno, ahorita voy a hablar de series, convergen. Entonces, a ver, ponle pausa. Claro, ¿Ya estás? ya estoy. Ok, Eso lo decía por su ahora gran amigo el Pepe. voy a hablar de... Pepe. ¿Eso qué? ¿Es un patito? Ok. Yo por eso lo digo. Ahorita. Pero aquí está la clase, Ah, perdón. Entonces voy a hablar de conjunto lambda 1. Bueno, ¿qué es el conjunto lambda 1? Es cuando la serie que es la suma infinita de los XK, o sea, las sucesiones, la suma de las sucesiones converge. Y eso sucede si la suma finita de esas sucesiones converge.
Es todo lo que está escrito aquí. De hecho, aquí está el libro. Se ve más bonito en el libro, la verdad. Creo que es menos entendible. Pero, entonces, cuando esto converge, decimos que pertenece a lambda 1. Entonces ahora vamos a definir una métrica, bueno, una distancia en lambda 1. Entonces, imaginemos lo siguiente. Te damos también sucesiones por ahí, puntitos en tu cosa La cosa es que la suma de estos puntitos eventualmente va a converger. ¿A qué me refiero con esto? A ver, voy a tomar uno. Llega un termo, lo voy a dar con uno. Ok, entonces, imaginemos lo que le estoy diciendo es que consideres lo siguiente. Si cada evaluación es positiva, o sea, si cada evaluación de la sucesión es positiva, entonces vamos a sumemos la distancia de aquí a acá y vamos a meterlo como en un vamos a ponerlo a la derecha, la distancia, el primero es esta distancia y luego vamos a sumarle a esta distancia la distancia de tu punto al 0. Entonces vamos a sumarle esta distancia, que es más pequeña al parecer, y vamos a sumarle la otra distancia de la otra evaluación con respecto al eje 0, entonces va a ser un poquito más grande al parecer, y así con todas las evaluaciones que hay por aquí. Entonces, si sumamos todo esto, se va a ver como algo muy grande, pero te estoy diciendo que la suma de esta sucesión converge, o sea que eventualmente esto va a parar de crecer, que va a llegar a un punto donde las sumas nuevas que va a dar tu sucesión van a ser casi nada, o sea, 0, y vas a quedar convergiendo aquí. Entonces, si ahora voy y te digo, bueno, te voy a dar otra sucesión, imaginemos esta pintada con verde, te voy a dar también otra sucesión por aquí, y a cada sucesión pues también le va a corresponder un cierto valor cuando le evalúes. Entonces imaginemos esta distancia, y también vamos a sumarlas y también va a converger a un cierto valor. Imaginemos que converge a este. Ponle pausa. Bueno, entonces nada más para terminar la idea, vamos a considerar que la distancia va a ser la distancia de ambas sucesiones, que también va a converger. Entonces, nada más te interesa estas distancias. Y bueno, la suma de estas distancias, o sea, la distancia que hay de una evaluación de la sucesión a la otra evaluación de la sucesión, también converge. Y pues esa va a ser la distancia 1 de esta sucesión. Y bueno, con esta, o sea, va a ser una distancia para la métrica lambda 1. Bueno, para los que no me entendieron, aquí está la página del libro. Es la 10, es del Mónica Clapp. Entonces, básicamente lo que dije fue esta parte. Y aquí. Entonces, bueno, nada más para terminar, porque ya casi, pues ya se fueron los camarógrafos. Antes de hablar de espacios doblados, pues ya llegamos a todo este tema. Voy a hablar sobre qué tiene que cumplir una métrica para que sea, bueno, una distancia para que sea, distancia. Pues, primero que nada, la distancia de un punto en el conjunto consigo mismo tiene que ser 0. Después la distancia de dos puntos va a ser, o sea, la distancia entre dos puntos va a ser la misma de si voy de aquí a acá que de acá a acá, ¿saben? Y la distancia de la desigualdad de triángulo, que es como que con la que la mayoría quiebra. Entonces te doy 3 puntos y te digo que la distancia de A a Z a Y va a ser mayor o igual, ¿no? ¿Qué? La distancia, te voy a dar 3 puntos, X, Y y Z. La distancia de X a Y va a ser menor o igual a la distancia de X a Z y de Z a Y, o sea que va a ser más corto este camino que este camino. Y bueno, con esto terminas las primeras 3 páginas o algo así. Bueno, adiós chicos.